Bien. Buenas noches. Comienza la Junta General Extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo para el acto de toma de posesión del académico don Sebastián García Garrido. Dos de los proponentes, la vicepresidenta doña Rosario Camacho y don Pedro Rodríguez Oliva, por favor sírvanse a acompañar al nuevo académico a su lugar. Sí, bueno, pero cuando se siente lo hacemos, ¿no? Lo dejamos. Puede sentarse. Damos la bienvenida a la señora concejala de Cultura, a la señora delegada de la Consejería de Cultura y otras cuantas cosas más que no me sé ahora de memoria, y académicos y académicas, señoras y señores. Este acto es quizá el de más importancia en la vida de una academia, puesto que se trata de que un nuevo miembro entra en ella y, en este caso, con una singularidad propia, y es que es la primera vez que un académico toma posesión de su cargo de numerario dentro de la sección de artes visuales. Porque, aunque les parezca mentira, esta academia, que fue fundada en 1849, no ha tenido hasta hace unos cuantos años una sección dedicada a artes visuales. Ahora, en el siglo de la imagen, no el anterior, ¿no? Bueno, pues así son las cosas, y por eso las instituciones tienen que renovarse, y aunque tengan vida propia, su sangre es la que corra por la sangre de quienes la dirigen. Seguidamente, la señora secretaria dará lectura del acta en la que fue elegido el nuevo señor académico. Bien. Marion Redergado, secretaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, certifica que en el libro de actas de esta Real Academia consta que en la ciudad de Málaga, a las 19:30 horas del jueves día 17 de septiembre de 2015, en la Sala de Juntas de la Real Hermandad del Sepulcro, calle Alcazabilla, número 5, se reúne esta institución en Junta General Extraordinaria presidida por su titular, don José Manuel Cabra de Luna, en la que se trató en el cuarto punto del orden del día lo siguiente: lectura de propuesta y votación para cubrir una de las dos vacantes de la sección sexta, Artes Visuales, y proclamación del resultado. Efectuada la votación por los señores y señoras académicas del único candidato, el señor don Sebastián García Garrido, propuesto por los ilustrísimos académicos señora Atencia García, señora Camacho Martínez y señor Rodríguez Oliva, y escrutadas las papeletas, el resultado es que es proclamado académico de número el ilustrísimo señor don Sebastián García Garrido. De todo lo cual doy fe en la ciudad de Málaga, 25 de febrero de 2016. Muchas gracias. Seguidamente dirigiré una breve alocución para dar la palabra posteriormente al nuevo académico. Antes también quiero referirme a que nos acompaña la nueva y flamante vicerrectora de Cultura de nuestra querida universidad. Estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que la cultura va a tomar un nuevo rumbo en la universidad. Lo deseamos, y te lo deseamos a ti también, Tecla. Nunca agradeceremos bastante a la Sociedad Económica de Amigos del País su constante generosidad para con esta corporación. Desgraciadamente,
seguimos siendo, esperamos que por poco tiempo, una academia que deambula de un lugar a otro, de un salón a otro, siempre acogiéndose a hogar ajeno. A nuestros bienhechores debemos agradecimiento, pues que sin ellos estaríamos a la intemperie. Este es un acto académico, como he dicho antes, abierto al público y que reviste la extraordinaria importancia de que tiene lugar para que alguien nuevo entre. Necesitamos esa gente nueva, necesitamos nuevos académicos, nuevas ideas y que la academia, que es una institución que surge con unos fines ya muy lejanos, vamos a cumplir casi los 170 años, sea capaz de renovarse y sea capaz de, en eso el espíritu anglosajón es admirable, de que su antigüedad no le impida su contemporaneidad. Cuando con la anterior Junta de Gobierno se llevó a cabo la reforma de los estatutos, la Academia quiso engrosar el número de sus miembros, aumentando los componentes de determinadas secciones y creando algunas nuevas. Así nació la sección sexta dedicada a las artes visuales, que consta de 2 miembros. Don Sebastián García Garrido es, como he dicho antes, en toda la historia de la Academia, el primer académico que entra por esta sección. El otro, estamos a la espera de que lea su discurso, que hará prontamente, es don Carlos Taillefer de Aya. Quiere la Academia que todos ustedes aprecien el acto de hoy como un signo de la vocación de nuestra corporación para abrirse a la realidad. Tiende este tipo de instituciones a encerrarse en sí mismas. Yo digo, en un tono que quiero jocoso, que se les va poniendo a sus componentes muchas veces cara de retrato ovalado. Y ya después, en fin, de las fotografías que se hacen hoy, eso no es posible y ni siquiera es conveniente. Por eso tampoco podemos estar y seguir esclavos de las antiguas clasificaciones del arte. El arte, quizá mejor sea decir la creatividad, es un campo mucho más amplio. Incluso más, hoy se mezclan técnicas, se mezclan perspectivas, se mezclan actividades que hace solo 40, 50 años hubiesen sido absolutamente no comprendidas. La figura de Sebastián García Garrido es una figura muy sui generis por cuanto tiene una perspectiva docente e investigadora de muy alto calado, pero glosarla no es una tarea que me corresponde a mí, sino que la hará mucho mejor y cumplidamente, como siempre, doña Rosario Camacho, que efectuará la laudatio del nuevo académico. Y digo que el señor García Garrido une a su vocación docente e investigadora una capacidad artística importante. Y algo que simplemente me va a permitir a mí, me van ustedes a permitir, que es un pequeño brochazo para, de alguna forma, intentar calar un tanto más en su personalidad y en su obra. Su tesis doctoral se tituló Lenguaje visual en la heráldica. Se diría que qué cosa más lejana de nuestra época, ¿verdad? Bueno, pues acaba de morir Humberto Eco, un experto en la Edad Media. Él sabía muchísimo de heráldica y sabía que no era gratuita, que no era porque sí. Y esa misma vocación de nuestro recipiendario nos da una pista extraordinaria sobre la amplitud que de la imagen del mundo tiene el nuevo académico. La heráldica es la geografía del símbolo, el espacio en el que cualquier cosa es lo que es y mucho más de lo que es, un sinfín de cosas más, y que contiene una plenitud de significados. Hoy, la nueva heráldica ha renacido desde otras perspectivas
en el mundo del diseño. Usamos, sin saberlo o sin tenerlo en cuenta, un nuevo mundo de símbolos que nos conectan con los anteriores, aunque con nuevos ropajes. Su pertenencia al mundo del diseño, sus escritos innumerables en ese campo y su docencia en ello, no se fundamenta, pues, en una falsa modernidad traída por los pelos, sino que entronca con la raíz de las cosas, con su esencia y con su historia. Nuestro nuevo académico sabe, por usar la bella y precisa expresión de Hannah Arendt, que el buen diseñador de hoy es el que no rompe el hilo sagrado de la tradición, el hilo de oro. Es decir, el que es capaz de entroncar con ella, porque la vida, las artes, es un continuo. Así, la obra de don Sebastián García Garrido, que tiene la palabra para dictar su discurso de toma de posesión. Buenas noches, excelentísimo señor presidente, distinguidas autoridades, distinguidos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Primero que nada quiero dejar constancia de mi más profunda estima y agradecimiento a quienes siempre apoyaron mi candidatura y la presentaron el pasado año para una de las nuevas plazas de artes visuales. Los ilustrísimos señores, doña María Victoria Atencia, doña Rosario Camacho y don Pedro Rodríguez Oliva, con quienes me ha unido siempre una gran afinidad personal en todo lo que hemos compartido y a quienes tengo una enorme admiración en todos los ámbitos. Sin querer dejar de mencionar a quien fue medalla de honor de esta institución, Rafael León, querido y admirado maestro, que me transmitió los valores de la academia entre tantos otros. Un agradecimiento que siento al mismo tiempo hacia todos los ilustrísimos señores académicos que votaron a favor de esa candidatura, entre quienes están desde entrañables amigos a quienes han confiado en mi papel en esta academia sin conocerme. A todos y a cada uno espero no defraudar y que nuestra actividad en común sea especialmente grata, satisfactoria y próspera para el arte, la cultura y la sociedad de Málaga y su provincia. Por supuesto, mi gratitud más afectuosa a quienes habéis venido hoy a este acto y a cuantos les habría gustado estar y no han podido. Nunca como ahora ha estado el mundo tan a la vista. El mundo o sus imágenes. Conocer se ha convertido, como el ideal platónico, en ver. He sabido que idea significó lo que se ve. Con el desarrollo de la sociedad contemporánea, los ojos, hechos a la medida de la luz del sol, se han ido acomodando lentamente a los estímulos eléctricos de otras luces y de las imágenes que nos encienden. Tal aplicación de la mirada es indudablemente un enriquecimiento si hay una mente capaz de asimilar, o sea, de sintetizar, de interpretar y de entender. Con estas palabras del último premio y primero como Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades Emilio Lledó, inicié el capítulo primero, la disciplina en sí misma, apartado 1, importancia de la imagen en la sociedad actual, del proyecto docente que debí realizar para acceder a la plaza de titular en la Universidad de Málaga en 1988. Un proyecto que desde ese momento pretendía integrar las diferentes modalidades de las artes clásicas, el diseño y los nuevos medios tecnológicos de la imagen, para emprender una educación vertebrada en la disciplina integradora que definía como artes visuales. Estas primeras palabras quedaron grabadas en ese ideario de una vocación educadora iniciada como responsable de la primera asociación juvenil que se registró oficialmente en Málaga y que el destino consolidó cuando, al recoger el título de licenciado, me informan que había salido una plaza de profesor en la Universidad de Málaga.
La plaza pertenecía a la entonces denominada Cátedra de Dibujo para impartir clases en la Escuela de Formación del Profesorado. El pasado 13 de enero hizo oficialmente 30 años de este ingreso en la universidad, esa vez como académico. 30 años después, estas palabras de Lledó no solo siguen siendo válidas tras la revolución digital y de Internet que llega después. La conclusión que reclaman es aún más necesaria hoy que entonces, para regenerar la educación y con ella la sociedad, la cultura y la armonía del hombre con el medio. Podríamos continuar con que nunca, como ahora, ha sido tan necesaria una alfabetización visual. 30 años no es nada. Es el título de la exposición que, mientras desarrollaba este discurso, se mostraba en los Reales Alcázares de Sevilla, en conmemoración de la que se hizo en el mismo lugar, con una selección de quienes terminamos la carrera en esa promoción de 1985. Ese escaso tercio de siglo no es nada, porque el fundamento de este discurso está construido a partir de la primera Academia de la Historia, creada en Florencia en pleno Renacimiento. Plus ultra, lema del emperador y de las Américas, están, sin embargo, las ideas de Platón y de Aristóteles que inspiraron esa época y siguen aportando innovación a un discurso para una nueva era humanista que considero que ha iniciado este tercer milenio. Es el conocimiento y respeto por la tradición la base para decantar lo esencial en cada momento y las claves en que apoyar cualquier salto hacia metas más avanzadas. En la filosofía de las artes es aún más potente la afirmación de que la filosofía occidental no es más que una serie de notas al pie de los escritos de Platón. En ese sentido, destacado por Gombrich, el mismo término academia se deriva del nombre del edificio donde Platón enseñaba y sin su filosofía no se habría podido formular el objetivo que la doctrina académica impone al artista, el de esforzarse por lograr la belleza ideal. Sin embargo, cuando Platón habla de belleza, en los escritos que se han conservado, no habla de arte. Y cuando habla de arte, nunca menciona la belleza. Porque si bien pensaba que la contemplación de la belleza, tal como se experimenta en el amor, puede conducir al reino de las ideas trascendentes, el arte solo es capaz de halagar y engañar a los sentidos y seducir a la mente para que se alimente de fantasmas. El principal interés de Platón por las artes se centraba en su efecto moral, en su poder sobre la mente humana. La educación de la sensibilidad, disfrutar conscientemente en armonía con todo lo que nos rodea, comenzando por la libertad individual y satisfacción consigo mismo, se considera el ideal de la aspiración de un hombre. La realidad actual nos ofrece, en primer lugar, los datos visuales eternos, el azul del mar, el perfil recortado de las montañas en el horizonte, el amarillo cegador del sol o la transparencia del arroyo. A ellos se han unido los que desde el principio de su historia hasta nuestros días ha elaborado el hombre: señalizaciones visuales de todo tipo, azulejos, fachadas, vidrieras, escudos, banderas, escenografía, tipos de imprenta, semáforos, jardinería, el diseño de comunicación, de producto, vestuario. Especial atención y cuidado por parte de la sociedad han merecido siempre las obras de arte visuales. Desde las grandes colecciones particulares a los museos institucionales, asistimos a una proliferación de exposiciones retrospectivas, colectivas y especializadas en distintos criterios. En el Renacimiento se desarrolla una categorización de la actividad artística, un cambio que refleja el hecho de que la Hermandad o Compañía de San Luca perdiera su fortaleza alrededor de 250 años después de su fundación, hacia 1340. Y a pesar de la relevancia que tuvo, agrupando a los más destacados artistas como Benozzo Gozzoli, Paolo Uccello, Donatello, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel o Bronzino. La idea del cambio la promueve Giorgio Vasari con la creación de la primera academia del mundo,
liberada del espíritu del gremio de los oficios y garante del valor intelectual de la actividad artística. La Academia delle Arti del Diseño se crea así a partir de su primera reunión el 31 de enero de 1563. Vasari era consciente de lo mucho que había evolucionado con el tiempo la condición social del artista. Para él, reconocer y difundir la excelencia de los artistas significaba no solo destacar la nobleza de su compromiso y la dignidad con la que deberían ser honrados en la sociedad, sino también asegurar la transmisión de esta excelencia con una adecuada enseñanza. Durante los primeros años no solo solicitaron su ingreso en la Academia los más grandes artistas de toda Italia, sino que ésta se vanagloria de recibir de Felipe II de España en 1567 el proyecto del Escorial para que sus miembros dieran su opinión. La Academia delle Arti del Diseño establece ya desde el inicio una concepción práctica y transversal de la disciplina del diseño o dibujo creativo para desarrollar la especialización artística que recogía entonces pintura, escultura y arquitectura. El sentido contrario a la estructura del filósofo francés Charles Berthoud, agrupando una serie de disciplinas a las que denomina bellas artes: música, poesía, pintura, escultura y el arte del gesto o la danza. Sin embargo, también de este modo, además de la transversalidad metodológica, se logra igualmente una transversalidad producto del diálogo entre un mayor número de disciplinas artísticas. Así, otros 250 años después, estamos ya en pleno siglo XVIII, con un nuevo resurgir de los principios clásicos y el desarrollo de la producción gracias a las reales fábricas, verdadero inicio de la revolución industrial. Un momento en que la búsqueda del potencial creativo, unido al trabajo bien hecho, se consolidó con la creación de la primera escuela para la formación de diseñadores en el mundo. Se trata de la Escuela Gratuita de Diseño, fundada mediante Real Cédula en 1775 en Barcelona, Zaragoza y Madrid, y que evolucionaron hasta nuestras actuales escuelas de arte y diseño, en algunas comunidades, escuelas superiores de diseño. Un sorprendente logro que se suma a tantos otros que hoy debemos agradecer celebrando la efemérides hace unos días del tricentenario del nacimiento de Carlos III, bajo cuyo auspicio se crea también esta sede de la Sociedad Económica de Amigos del País y bajo cuyo retrato celebramos este acto. El diseño se equiparaba en ese momento con disciplinas como eran la navegación, el comercio o la política, pero el principal interés lo encontramos en la definición que ese decreto real ofrece para diseño como nueva disciplina, construida más allá del dibujo y del diseño renacentista, y que decía de esta manera: diseño era la adecuación del dibujo a las exigencias de la producción mecánica y seriada, sin descuidar el buen gusto y el espíritu creador. Sin embargo, producto de la preeminencia que se ha venido fabricando la cultura anglosajona y de nuestro desconocimiento y complejo cultural, se ha generalizado la publicación y conciencia de que la revolución industrial se inició en Inglaterra y el concepto diseño nació en Londres en 1825, cuando el término diseño, aunque atribuido a Vasari, lo empleara ya Cenino Cenine en su primer tratado de pintura de finales del siglo XIV. Se trataba de una diferenciación del término lineamenta, que en este caso hacía referencia a un croquis o dibujo técnico explicativo de un referente ya resuelto. Diseño, por el contrario, pretendía hacer alusión a la idea, a la expresión directa del espíritu creativo que, a través de un esbozo, configuraba las características primigenias de aquello que estaba en proceso de creación. Por tanto, a pesar de corresponderse con la traducción italiana de dibujo en español, tiene una acepción más próxima a lo que en italiano se denomina hoy con el vocablo inglés design. Personalmente, cuando realizo el bosquejo de un proyecto, ya sea con función artística o práctica, la satisfacción que proporciona el acto creativo
se agota en la medida en que no quede mucho más que resolver. En el proceso de una de mis pinturas, el dibujo o diseño define totalmente la forma y se resuelve en el mismo soporte final, de manera que el color es un proceso de encaje de tonalidades como si se tratara de un mosaico. En este retrato de Antonio Ordóñez, realizado para un homenaje en Ronda, la mayor satisfacción del resultado estuvo en que la forma y volumen de la mano llegase a ser también un puzzle de pinceladas del tono deseado. Pero el dibujo de la forma definitiva no es el resultado, porque la creación aún permite resolver qué tonalidades combinar para obtener el estado final, con una pureza de color imposible con la superposición de tonos diferentes. Huyo de realizar bocetos previos porque reproducir ese estado sería una mera copia o reproducción mecánica de lo que considero el original. El diseño sería, por tanto, como en el Renacimiento, el dibujo de la idea o solución determinante de un proyecto. Según Vasari, un maestro no se distingue mediante la creación de obras únicas, sino por su capacidad de crear diseños totalmente inteligibles que se pudieran producir por diferentes artistas en diferentes medios de expresión. El significado de una obra de arte no reside principalmente en su condición de objeto, sino en la forma en que fue concebido y diseñado. En España se venía usando ya el término diseño como traducción de ese nuevo concepto renacentista en documentos de la Real Academia de San Fernando fundamentalmente, precedentes sobre los que se construye esa definición oficial que hemos leído. Del mismo, evidentemente, surge más tarde el término design, como confirmamos en su correspondencia con la denominación de la National Academy of Design, creada en Nueva York en 1863 y pionera en Estados Unidos, a semejanza de aquella primera Academia de las Artes del Diseño. Aunque sobre el modelo administrativo contemporáneo de la Royal Academy of London. El siglo XIX logra innovaciones artísticas decisivas, como el acceso a obras y estilo de otras culturas del mundo anteriormente desconocidas. Las primeras grandes exposiciones, los nuevos materiales en arquitectura y escultura, pero el convulsionado ambiente que trastorna la vida cotidiana de esos años proporciona, en cambio, un movimiento de transversalidad de las artes. Las interrelaciones estéticas constituyen una corriente que fluye lenta pero imparable a lo largo del siglo, rompiendo la compartimentación de las artes. A lo largo de esos años, la pintura, la arquitectura, la literatura y la música tiende a salir de ellas mismas en busca de la obra de arte total, que encontrarían en el sincretismo estético de finales de siglo. La creación de academias de bellas artes, a semejanza de las primeras creadas en el siglo anterior, y entre las que nace esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en 1849, promueve la interrelación de las artes. Una convivencia real que hemos referido proporciona no solo un diálogo continuo entre las artes, también una plataforma efectiva de promoción de cada una en particular y la cultura en general. De igual modo, se manifiesta esa transversalidad en la producción artística. Una contaminación artística orientada al nacimiento de un nuevo arte moderno y mestizo, resultado asimismo de una interesante evolución de las relaciones entre el creador, la realidad, la creación y el público, que entra de lleno y en masa en el proceso artístico, condicionándolo para bien y para mal. Esta interacción entre las artes supuso evidentemente no solo un enriquecimiento de cada una y de lo que comienza a ser un corpus artístico integrado. Se introduce a su vez una flexibilidad y apertura metodológica que favorece enormemente la creatividad hacia innumerables tendencias que inician las bases de una nueva estética. Un resultado que se materializa en el modernismo de finales de siglo, con el artista capaz de emprender un proyecto integral en el ámbito de las artes visuales. El siglo XX genera una verdadera revolución en las artes visuales, con las vanguardias de la primera mitad
y el desarrollo de nuevos medios y nuevas tecnologías de producción y difusión. Por otra parte, tiene lugar el denominado movimiento moderno en torno al desarrollo del diseño y que se extiende a la arquitectura. En este siglo se han explorado infinitas posibilidades visuales, se ha roto con el concepto tradicional de arte, que ha tenido una innegable trascendencia social, muchas veces polémica. No obstante, esas vanguardias y rupturas han ampliado y liberalizado cualquier límite de la creación artística. Unos límites que en el ocaso de la posmodernidad de finales de siglo habían consagrado como única referencia la del todo vale. Llegamos así a este nuevo siglo, tras otro ciclo de 250 años desde la época neoclásica del siglo XVIII. Se trata sin duda de un círculo virtuoso que nuevamente recurre al humanismo para comenzar una era en la que construir nuevos modelos de educación y de progreso, de organización social, de relaciones humanas, de vida en relación con la naturaleza y, por supuesto, de nuevos cánones en las artes que, lejos ya de rupturas y denuncias, logren construir un futuro mejor, conmover nuestras emociones y nos proporcionen felicidad y energía para emprender un mundo cuyo ideal, como se ha hecho alusión al hablar del arte clásico, se base en la armonía que ya ofrecía el ideal platónico, verdad, belleza y bondad, como fundamento de los principios de nuestra civilización. En este sentido, sería preciso orientar la educación a esa formación individualizada a que se dice que tiende el sistema actual y de cuyo objetivo nos alejamos con cada reforma. Según el filósofo José Antonio Marina, crear es una actividad que resuelve problemas de forma eficiente, entre los que se encuentra la búsqueda de la felicidad. Y es también un hábito saber jugar lo mejor posible con las cartas que se tienen, y para ello es necesario educar el talento. Podemos, pues, definir nuestra cultura como una cultura de la imagen. Nuestro tiempo ha creado el Homo spectator, que básicamente es receptor pasivo de imágenes. Estas imágenes dan siempre una representación parcial y subjetiva de la realidad, muchas veces deformada interesadamente y con clara intención de manipular. La civilización de las imágenes en las que nos hallamos inmersos implica una nueva definición de la cultura. Es obvio que en este nuevo planteamiento, capaz de asimilar el mundo de las imágenes, la educación desempeña un papel fundamental. La competencia transversal en el dominio del lenguaje visual, como en cualquier otro en su doble dimensión de comprensión y expresión, debe integrarse en el sistema educativo desde sus comienzos. La base común que conecte la disciplina de las artes visuales con la educación es la creatividad, la búsqueda de la autoexpresión, la integración y la formación del individuo. El medio fundamental para esta formación y destreza en el lenguaje visual es el dibujo, que proporciona la visión de la idea, las formas básicas, la estructura, la composición de la realidad proyectada, el carácter del trazo, la textura, su apariencia ante la luz e incluso el color. Y todo ello con la posibilidad de materializarlo también en una simulación visual que proporciona la tecnología digital. En el primer tratado renacentista sobre la práctica del arte se afirmaba que el fundamento del arte es el dibujo y el color, una idea que se mantiene hasta Miguel Ángel y que Giorgio Vasari en 1550 simplifica en el diseño como origen de las tres artes. Es la razón de las proporciones del todo con las partes y de éstas en relación con el conjunto al que pertenecen. Define la armonía y proporcionan la belleza de la creación artística. Se trata de la cualidad que ennoblece al hombre y afirma: quiero dejar constancia que la práctica que se adquiere en el estudio de muchos años dibujando es la verdadera luz del diseño y aquello que hace a los hombres excelentísimos. Así, el dibujo no solo es fundamento común de la formación artística en todas las escuelas, sino que al mismo tiempo caracteriza la orientación de cada una de las academias con respecto a las demás. Tanto que el diseño de simple medio
Se convierte poco a poco en medio de expresión autónomo, signo caligráfico individual y característico, único aglutinante capaz de conseguir la tan perseguida síntesis de las artes. Esta primera parte podría concluir con una cita de Steve Jobs que dice: la mayoría de la gente cree que el diseño es algo decorativo. Para mí nada es más importante que el futuro en el diseño. Para mí nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre. Una segunda parte sería la ubicación de la disciplina en la esfera de las ciencias y conocimientos. Nos encontramos ante una disciplina que se extiende o influye en la mayor parte de los aspectos de la vida del hombre en la sociedad, importancia que ha venido aumentando exponencialmente en las 2 últimas décadas. Diseño, creación, dibujo, lenguaje visual, imagen, comunicación, percepción, son competencias que deben estar presentes en la educación, donde además de ser un lenguaje potente y universal, desarrollen la capacidad de percibir o sensibilidad, potencien un desarrollo personal equilibrado, la integración de todos los componentes que intervienen en el aprendizaje, así como el pensamiento divergente y el ejercicio creativo. El abandono y carencia de adecuación de la educación en las artes visuales en nuestra época contrasta con el reconocimiento que tuvo en las más florecientes culturas de la antigüedad. Si una característica especial distingue a esta disciplina del resto, es la integración e interrelación que mantiene con todas ellas prácticamente, lo que le confiere una falta de concreción o autonomía que la hace compleja y difusa, causa que le permite, por una parte, ser una disciplina humanizante que engloba de forma natural las capacidades y valores más específicamente humanos. En cambio, promueve también no ser considerada como disciplina troncal y básica, teniendo poca valoración tanto en los diferentes planes de estudio como en la concepción tradicional que se tiene de ella. Esto es una rémora de una educación en que priman los conocimientos concretos y estables, fruto del predominio racional, y sobre el creativo, la intuición y lo emocional. Únicamente se está empezando a valorar la disciplina en algunos lugares en que la educación es un valor esencial en relación con su contribución a la flexibilidad del pensamiento, consolidación de la personalidad, equilibrio emocional y físico, capacidad de resolución de problemas y rendimiento laboral. En estos lugares, hace unas décadas que emprendieron un resurgir de las enseñanzas artísticas en todos los sentidos y un conocimiento más profundo del lenguaje total en la educación, la expresión y la percepción visual, artística y no artística. Una síntesis del potencial educativo y la utopía de su realidad ya hace casi 50 años que era la conclusión del discurso de ingreso de Giulio Carlo Argan en la Accademia Nazionale di San Luca de Roma. Y en esa conclusión dice lo siguiente: el organismo capaz de coordinar las actividades de diseño de los artistas y el trabajo metodológico de los críticos e historiadores del arte, y al mismo tiempo a través de la más amplia coordinación funcional, que vuelva a conectar la actitud artística con las actividades sociales, sería la escuela. Una gran escuela para la educación estética, una escuela donde se enseñase a interpretar, organizar y estructurar el entorno natural y social de la existencia. Uno de los referentes más destacados y completos en esta interdisciplinaridad de las artes es el artista suizo Max Bill, que hemos tenido la suerte de que protagonizara una de las sesiones recientes de esta academia a través de nuestro presidente. Calificado como hombre multitalento y artista futurista, fue arquitecto, pintor, escultor, diseñador, profesor, ensayista, editor. Mató el artista puro, el arte por el arte. Bajó el arte a los rincones de la vida cotidiana, democratizó el diseño y lo expandió. Estaba convencido de que un artista solo tiene la libertad para hacer lo que desea si además tiene un trabajo que le permita subsistir. Al mismo tiempo que pretendemos una transversalidad entre las artes en general y las artes visuales en particular, existe un fenómeno paralelo a nivel de culturas.
que es el mestizaje. Mestizaje como intercambio e hibridación de las mismas, y este concepto, producto de los valores culturales cruzados, se entiende como fruto de ese escenario de constantes encuentros que se multiplican hoy gracias a la cultura en red. El potencial creativo de esta cultura se basa en la diversidad que ofrece la multiplicidad de formas de expresión que pueden ser cruzadas, releídas y recodificadas. Seguidamente se produciría una sintonización capaz de integrar esos nuevos horizontes y saberes, y finalmente este proceso daría lugar a una creación o manifestación que traduzca esta riqueza de contenidos y emociones. La transversalidad supone un planteamiento integrador y contextualizado que promueve una conciencia y una solución personalizada, a través de una asimilación interdisciplinar y actitud creativa, sin prejuicios epistemológicos y sin que la racionalización anule la visión hacia el infinito al que apunta la intuición. Para ello, la educación debe atender al desarrollo del subconsciente como ampliación del modelo racional que reclaman los filósofos más reputados y que en estos momentos que renace la saga de la Guerra de las Galaxias recordamos la invitación a sintonizar con el latido que mueve el universo mediante la expresión que la fuerza te acompañe. Muchas gracias. Bienvenido sea a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y recibe estos símbolos en señal de que desde este momento perteneces a ella como académico de número y con voz y voto, y que te obligas a respetar sus estatutos y coadyuvar con tu esfuerzo a cumplir los fines de esta real institución: el fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión, promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y las artes visuales. Bienvenido sea a la academia. Seguidamente tiene la palabra la académica de número y vicepresidenta primera de la institución, doña Rosario Camacho, para decir la laudatio del nuevo académico y contestarle. Buenas noches. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, amigos todos. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha acogido a don Sebastián García Garrido como académico numerario por la sección de Artes Visuales, al considerar que su perfil profesional e investigador se ajusta a las necesidades de esta plaza de nueva creación. Quiero agradecer a nuestra corporación y especialmente a los dos compañeros con quienes presenté la propuesta, María Victoria Atencia y Pedro Rodríguez Oliva, quienes, conocedores de la amistad que me une al nuevo académico desde hace muchos años, ya que compartimos tareas docentes comunes y transversales, han delegado en mí para hacer la preceptiva laudatio. Debo señalar en primer lugar que Sebastián García Garrido es un docente nato con una gran vocación.
Como él ha indicado, cuando tenía 14 años, en su Ronda natal, atendía a un grupo de niños en actividades de tiempo libre que acabaría constituyéndose en asociación juvenil, integrando 3 actividades: cultura, naturaleza y deporte, y que la mantuvo hasta que, una vez licenciado, se estableció en Málaga. Sebastián García Garrido se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialidades de diseño y grabado en el 85. Es doctor por la Universidad de Salamanca en 1993 con una tesis, ya citada, Lenguaje visual en la heráldica. En enero del 86 accedió a la Universidad de Málaga en la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado. Desde 1994 imparte las asignaturas del área de Artes Visuales en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde creó y dirigió el primer departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y Métodos de Investigación. Actualmente es catedrático de la Escuela Universitaria en la Universidad de Málaga desde 1999 y ha sido acreditado a cátedra de universidad en 2012. En el año 2000 se inició en España la nueva titulación de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial y, como invitado por la Escuela Politécnica Superior, impartió las asignaturas vinculadas al aspecto más creativo del diseño. Como coordinador académico del programa Erasmus, se encarga de establecer los acuerdos con las facultades de diseño de Italia y Portugal. En 2011 creó en la Universidad de Málaga el programa de doctorado en Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías, que se impartió hasta el 2009, y participa en la creación del doctorado Diseño e Innovación entre las universidades de Nápoles, Málaga y Lisboa. Desde 2004 es profesor en el primer máster europeo en Dirección de Comunicación en la Universidad Católica de Murcia y ha participado en varias ediciones del mismo en otras universidades iberoamericanas. También ha sido profesor en el máster en Diseño de Interiores de la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Actualmente en nuestra universidad es profesor en 4 títulos oficiales de máster y participa en la línea de diseño en el nuevo programa de doctorado de Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética. Es coordinador del título de grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto desde 2010. Ha sido responsable del título superior de Diseño de Producto y asesor de los de diseños de interiores, diseño gráfico y diseño de moda implantados en Andalucía. Y desde enero de 2016 forma parte de la Comisión de Verificación de Nuevos Títulos de Arte y Humanidades en Madrid. Investigador en diferentes grupos a nivel nacional e internacional, desde 1995 es responsable del Grupo de Investigación Lenguaje Visual y Diseño Aplicado de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía y ha sido responsable del equipo español del proyecto interministerial España-Italia, con el tema Pablo Picasso y el diseño de la cerámica en la producción artística del Mediterráneo. Ha realizado estancias de investigación en universidades del extranjero, entre las que destaca Florencia, Turín y el Centro de Altos Estudios Sociales de París. Me parece interesante señalar también otras actividades relacionadas. En 1982 y 83, mientras trabaja para el Grupo de Cine Científico de Sevilla, organiza el Certamen Internacional de Cortometrajes sobre Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tras 2 jornadas internacionales de cine sobre medio ambiente que él mismo organizó, así como los ciclos sobre tecnología audiovisual y arte electrónico y cibercultura y arte electrónico, dentro de las actividades del Centro de Tecnología de la Imagen y el Vicerrectorado de Cultura de la UMA. Asimismo, ha trabajado en proyectos en relación con el diseño gráfico para televisión, como miembro del Grupo de Investigación de la Unión Europea para el Desarrollo de Fondos Virtuales para Televisión y como director de arte de la serie Elementos de Continuidad
sobre recreación virtual de entornos monumentales de capitales andaluzas para Canal Sur Televisión y de una propuesta de identidad visual corporativa desarrollada en sus diferentes aplicaciones de emisión para el Canal 2 de Andalucía. En producción audiovisual fue director de arte del primer cortometraje de animación en 3D producido en Andalucía, El Mago, y coproductor ejecutivo del vídeo de promoción turística de la provincia de Jaén, Volver a casa, que obtuvo el premio de la Radio Televisión de Andalucía a la creación audiovisual andaluza de 2013. Ha sido director de la revista La Traíña, revista de las artes y las letras, fundada en Marbella por José Manuel Vallés junto a Cela, Torrente Ballester y otros intelectuales en 1981. Y ha sido fundador de la Revista Internacional de Diseño y de la revista académico-científica I+D Diseño, que ha obtenido la mayor consideración internacional en arte y humanidades. No voy a dar el listado de sus publicaciones, porque son muchas. Solo señalaré que García Garrido es autor de 10 libros, publicado el primero en 1998, El diseño heráldico como lenguaje visual, Heráldica nobiliaria de la ciudad de Ronda. Sus últimos proyectos de investigación y creación artística han sido publicados en 2014 con el título Tipometría, creación artística con tipos móviles de madera, y en 2015, editado por el Instituto Europeo del Diseño, presentó el libro Diseñar para una era humanista, innovación transversal entre arte, diseño y artesanado. Además de 25 capítulos de libros, 40 artículos académicos científicos y otros muchos en revistas culturales de carácter didáctico y de difusión. Ha asistido a más de 70 congresos nacionales e internacionales, presentando 40 comunicaciones y o ponencias. Solo cito el tercer Congreso Internacional, muy reciente, celebrado en Roma en diciembre de 2015, Industrias culturales y creativas, desarrollo económico y regeneración urbana, donde presentó una ponencia conjuntamente con 2 profesores de la Universidad Segunda de Nápoles. Pero García Garrido llegó a la docencia a través de las artes plásticas y cuenta asimismo con una notable actividad como artista plástico, inicialmente volcada hacia el retrato y el paisaje. Y sobre ella recojo las palabras de nuestro académico correspondiente en Salamanca, José Antonio González Iglesias. La obra de Sebastián García Garrido aporta una visión pictórica de la realidad, lo cual empieza a ser un bien escaso después de siglos en los que ese lenguaje representativo fue tan habitual. Para poder ofrecer ese regalo hace falta, en primer lugar, un dominio técnico. Sebastián García Garrido se expresa desde esa seguridad y alcanza en ocasiones una maestría arrolladora. Tiene además esa percepción específica propia del pintor que permite traducir a términos de color y de forma los datos del mundo. Tiene sobre todo la sensibilidad del artista. El dibujo es, en todas las obras expuestas, excelente. El color no hace sino poner de manifiesto esa exactitud del trazo primero, que es ante todo ideal. Hasta aquí las palabras de González Iglesias. No obstante, un artista evoluciona y él ha tendido a una síntesis esquemática de la realidad, una descomposición constructivista que se aprecia en muchas de sus pinturas. Durante los últimos años ha trabajado en el proyecto Tipometrías, un proyecto muy atractivo que surge en homenaje a los tipos móviles de madera y da a conocer cuando se cumple 1 milenio desde su creación en China, llevando a cabo una reivindicación del patrimonio de la imprenta tradicional para incorporarlo a su vez en sus obras dentro de una concepción artística actual que la crítica ha denominado reconstructivismo. Partiendo de las piezas de tipografía que lleva años coleccionando, de su sugestión por los alfabetos de maestros antiguos o artistas de la vanguardia, ensambla exquisitamente los tipos que pierden la función para la que fueron creados, adquiriendo una posibilidad estética
y retoma estos tipos ilustrados para, en una auténtica transversalidad que le apasiona, fundir la comunicación textual con la visual y la plástica en un juego sinestésico. Por eso, no es casual que en estos momentos nos muestre una exposición en la sala de la histórica Imprenta Municipal de Madrid con una temática homenaje: elogio de la lengua española y las artes del libro. García Garrido ha expuesto en diferentes ciudades de España y el extranjero y tiene obra en colecciones públicas y privadas de España y otros países como Italia, Japón, Estados Unidos, Ecuador, México y Francia, siendo la más destacada la colección de Unicaja, compuesta por más de 40 obras de tema paisajístico, y la del Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. Una vez presentado el nuevo académico, es preceptivo contestar a su discurso de ingreso. Yo no pretendo contestarle, su discurso es bueno, tan solo le acompañaré en sus argumentos. Perdón. Sebastián García Garrido es, en su espíritu y trayectoria interdisciplinar, un sólido representante de la filosofía humanista e integradora que caracterizó a la Academia delle Arti del Diseño, creada en Florencia en 1563 por Cosme I de Medici, a instancias de Giorgio Vasari, con la idea de recuperar la antigua Compañía di San Luca, garantizando asimismo el valor intelectual del artista, y que García Garrido nos muestra repensada en el mundo contemporáneo. Un perfil que ha demostrado en su amplia e interesante actividad académica y de creación, y vuelve a mostrarnos en este discurso. El discurso se titula Artes visuales hacia la transversalidad de la cultura, la educación, la creatividad, y reflexiona sobre la preponderancia y el papel de las imágenes en el mundo actual, y arranca de la filosofía antigua, remitiéndose a Platón, base de toda la filosofía posterior, y siempre interesado, el filósofo griego, por aquellas artes cuyo valor se fundamente en su efecto moral. Y también se remite a Giorgio Vasari, considerado padre de la historia del arte por su obra Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, desde Cimabue a nuestros tiempos, cuya primera edición es de 1550 en Florencia, y que constituye la fuente escrita más importante del Renacimiento artístico italiano y el punto de arranque de la historiografía artística moderna. Vasari creó un método basado en la biografía y en el uso de conceptos y voces de significación específica que tuvo una inmediata repercusión, y organizó un léxico propio, construyendo un vocabulario especializado y específico para la crítica de arte y muy cargado de valor semántico que concitaría un extraordinario interés, un interés del cual participó nuestra academia, que publicó un libro junto con la universidad sobre el vocabulario vasariano. Sebastián García Garrido ha seleccionado del léxico vasariano el término diseño, ya lo ha expuesto muy ampliamente, y también se apoya en el término lineamenta. Diseño para el maestro florentino comprende cualquier figuración realizada mediante el esbozo del desarrollo de la idea llevada a cualquier tipo de soporte, pero también se refiere, como él ha indicado, a una facultad intelectual del artista plasmada antes o durante el ejercicio artístico y que puede no trasladarse a un soporte material. Es la idea previa. Y junto a esta alta valoración que han oído, hay también otras propuestas, siempre con la idea previa por delante. Si damos un salto de casi 500 años, a través de los cuales hemos asistido al desarrollo de muy diferentes manifestaciones artísticas, para el artista Sol LeWitt, la idea seguía siendo lo principal, el concepto, pero va a más al considerar su realización algo secundario, solo un placer pasajero del cual el autor podía prescindir. Por eso, propuesta la idea, la ejecución de la obra podía ser realizada por otros. Sebastián García Garrido nos ha traducido su propio método a través del diseño y nos dice:
En el bosquejo de una de mis pinturas, el dibujo o diseño define totalmente la forma y se resuelve en el mismo soporte final, considerando el color, como él ha indicado, un proceso de encaje de tonalidades, lo cual nos muestra su manera de hacer pensada, comprensiva, un proceso creativo que, como en el caso de Vasari, se resuelve en el dibujo de la idea. La Academia de Vasari establece un concepto práctico y transversal de la disciplina del diseño, apuesta también por el dibujo creativo y tiene un objetivo integrador, además de promover la relación con las otras artes que derivarían del diálogo entre las diferentes disciplinas artísticas. Es decir, la relación entre las artes del diseño, que engloba arquitectura, escultura y pintura, y sus artes congéneres. En el texto vasariano se refieren al artesanado. Ese vínculo arte-diseño-artesanado ya lo defendió Sebastián García Garrido en su discurso de ingreso en la Sociedad Erasmiana de Málaga, integrándolo en la cultura clásica contemporánea. Porque hoy esas congéneres alcanzan a muy diversas experiencias artísticas, llevando la atención más allá de las manifestaciones tradicionales que se integran en las llamadas artes visuales: la fotografía, el cine, el vídeo, la instalación, el diseño industrial, el cómic, el graffiti, los dispositivos críticos, la instalación, las performances, las versiones tecnológicas y otras varias tendencias del arte actual. Se adquiere, pues, la conciencia de una nueva percepción visual, nuevas formas de creación y la concepción de una nueva experiencia sensorial. Estas reflexiones intelectuales no le han impedido a Sebastián García Garrido plantear desde una postura personal su satisfacción ante el acto creativo que va definiendo la forma y se interesa, como ha indicado, por los movimientos de transversalidad de las artes, de correspondencias, de mestizaje, para buscar la obra de arte total. Realmente, a lo largo de los siglos, se ha generado una variedad de discursos fundamentados en ámbitos tan dispares como la percepción, las contaminaciones, la relación y mistura de las artes, las sinestesias, que algunos periodos han expresado con mayor vehemencia. La correspondencia e integración de las artes ha tenido una plasmación evidente en el barroco. Y yo, como devota del barroco, quiero decir algo de este estilo globalizador de todas las manifestaciones artísticas, que se caracteriza por su afán integrador de espacios, de interrelacionar las diferentes artes, de buscar las correspondencias, logrando un efecto múltiple y unitario, un arte total. Como tenemos tan cerca las celebraciones de Santa Teresa, les propondría un ejercicio. Piensen en la capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma. Su estructura arquitectónica y su decoración de pinturas, estucos, mármoles polícromos se convierte en el marco idóneo, la escenografía ideal para acoger al grupo escultórico de la Santa y el Ángel, que forma con aquellos un todo unitario. A ambos lados, los bustos de los córnaros se asoman al milagro, como asistiendo desde sus palcos a un teatro, contemplando cómo bajo una luz materializada la santa se une a su esposo místico a través del dardo con que el ángel traspasa su pecho. Y nosotros, los fieles o espectadores, viajeros, mirones, desde la cancela también asistimos a esta exaltación mística. Si además suena la música de órgano, las voces de los coros de niños invaden el espacio y el humo de las velas penetra hacia el infinito, haciendo posible palpar la luz, parece como si uno se transportase y participara de ese acto espiritual, de esa correcta integración artística. Pero tras algunos momentos de pureza, la tendencia a la hibridación de los géneros, a la mezcla, ha sido fuerte desde el romanticismo, como ha indicado García Garrido, llegándose a contaminaciones, interferencias, a fusión de sensaciones. También la poesía, desde hace tiempo, ha ido buscando su expresión en ámbitos que no solo beben en las palabras, alcanzando la unión de lo plástico y verbal. Uno de los grandes poetas simbolistas, Arthur Rimbaud,
escribió su poema Voyelles, adjudicando a cada vocal, a cada fonema, un color. Y nuestro presidente, José Manuel Cabra, dio expresión plástica a ese poema en una edición de obra en serigrafía realizada para nuestro 14º Congreso Nacional de Historia del Arte, celebrado en Málaga en 2002. Y ese teclado de correspondencias, ese desbordamiento continuo, ese intercambio plural, ese maridaje, permítanme emplear términos de otras actividades hoy muy en boga, que también se pueden considerar artísticas, se acusan especialmente en los lenguajes de las vanguardias históricas y en el arte actual. Simón Marchand ha indicado que pureza y mezcla intercambian su protagonismo en la modernidad, aunque la mezcla, la interrelación de las artes, tiene mayor hegemonía en estos tiempos. En su discurso, Sebastián García Garrido ha planteado sus objetivos desde el primer momento, pero no son solo los objetivos del discurso, sino de su proyecto docente, que es a la vez un proyecto de vida, porque está totalmente volcado en la docencia, la investigación, el estudio del diseño y las artes plásticas, y su integración incluso en los nuevos métodos tecnológicos, que no rechaza aún dentro de una concepción clásica, insistiendo en las transferencias como planteamiento integrador y contextual. También aplica la memoria a lo local, como referente cultural importante, y no ha olvidado citar la presencia de la asignatura de dibujo en los estudios de náutica, tan relacionados con este edificio en el que nos encontramos. La constitución en 1789 de esta institución que hoy nos acoge, la Sociedad Económica de Amigos del País, y por supuesto a nuestra Academia de San Telmo, en la que hoy se recibe. Finalmente, Sebastián García Garrido hace una defensa de la disciplina del dibujo y su validez para ser plenamente integrada en el discurso de las artes visuales, comprensivas de toda la expresión y la percepción visual, volviendo de nuevo a Platón, a Vasari y a Giulio Carlo Argan, que como otros grandes pensadores insistió en la necesidad de la educación en la escuela, una gran escuela para la educación estética. En fin, como han podido comprobar, el doctor García Garrido nos ofrece un currículum excelente, una trayectoria docente y plástica consolidada que lo afirman como un valor para nuestra academia. Y en nombre de ella, querido Sebastián, yo te doy la bienvenida. Ya vamos a concluir, pero sería un verdadero desagradecimiento si no refiero lo que voy a decir. En nuestro artículo 46, cuando un miembro es acogido en la academia, pues se le dice, consta que ha de pronunciar un discurso. Quizá pensado para muchos pintores que prefieren pintar que hablar, pues se dice, si lo prefiere, en vez de pronunciar un discurso, podrá ceder a la academia una obra original de mérito que quedará en poder de la misma. Pero claro, el legislador no es tonto y pensaba que hay gente con extrema generosidad. Y el mismo precepto dice, sin perjuicio de que, si así lo desea, pueda pronunciar el discurso y además ceder la obra. En este caso, la generosidad del nuevo académico, de Sebastián García Garrido, pues ha hecho así, ha cedido la obra y hemos tenido el placer de oír su discurso. A todos ustedes, muchas gracias, bienvenido Sebastián, y se levanta la sesión. Buenas noches.